Supe que había un incendio porque la casa empezó a oler distinto antes de que la llamara por su nombre. No era un humo evidente, era un matiz sutil en el aire, como un café quemado que se pega a la memoria. Me llamo Julián. Llevo 15 años casado con Camila. 15 años de costumbre buena, de domingos con ropa cómoda y de promesas que se hicieron pequeñas por el uso. Nunca tuvimos hijos. Lo intentamos. La medicina, con su lenguaje frío y sus cifras, nos negó esa posibilidad como quien niega una propina. Aprendimos a vivir con ese hueco. Lo llenamos con viajes cortos, libros, horarios de trabajo. Creí que eso nos sostenía. Me equivoqué. Suscríbete al canal y deja tu like. Fue una madrugada cualquiera. Las madrugadas tienen la virtud de hacerte oír las cosas con menos pudor. Cuando el teléfono de Camila vibró sobre la cómoda, la pantalla se encendió y vi una sola letra: M. Por un segundo pensé en 1000 nombres posibles. Por un segundo más la cabeza me llevó al único que me traicionaba desde la infancia: Mateo, mi hermano. No escuché el audio, no actué. Me quedé tendido, con el silencio colapsando en mis tímpanos como si una pared se hubiera cerrado de golpe. Por la mañana, ella estuvo increíblemente dulce. La cama olía a su crema, la cocina a tostadas mal hechas. Reímos con frivolidad en la mesa, como dos actores que ensayan la alegría. A las 10 de la noche de ese mismo jueves la encontré. La caja en el borde del lavabo, blanca y abierta. Test de embarazo. Las 2 rayas iban como un alfiler directo a mi pecho. Había una línea pequeña en mi mente que se abrió y dejó pasar otra posibilidad. Por fin nosotros. Fue un pensamiento ridículo, efímero, que murió en la misma inhalación. Porque la duda ya estaba plantada con raíces. La M sobre la pantalla, las ausencias, los perfumes nuevos. No abrí la caja. La guardé en un cajón. No quería que mi cuerpo hiciera lo que mi cabeza ya estaba haciendo: trazar mapas de culpables. Esa noche no dormí. Salí en el coche y conduje sin rumbo hasta que las luces de la ciudad se redujeron a una cinta. Llamé a mi hermano al amanecer. No para suplicarle, no para explicarme. Lo cité en una obra en construcción donde yo trabajaba como supervisor. Un sitio vacío a las 7:30, donde el cemento guarda ecos y las vigas son testigos honestos. Cuando llegó, lo reconocí al instante. Esa mezcla de desorden con encanto que siempre tuvo, la sonrisa fácil que le perdona la torpeza. Me dijo: «¿Qué pasa, Juli?», con la naturalidad de quien todavía cree que el mundo es un tablero donde las piezas se mueven sin romper nadie. Le dije su nombre. Dije que había un test en casa. Él palideció, y por primera vez le vi la grieta al orgullo. No hubo gritos. No hice escenas. Le empujé apenas, lo suficiente para que supiera que yo podría cruzar un límite. La violencia del gesto no era física, sino un aviso. Ahora yo también tenía herramientas. Lo que vino después no fue espectacular, fue persistente. No incendié vidas con gritos ni con demandas. Mi castigo fue la presencia precisa. Fui el marido que no interrumpe, el que regresa a casa puntualmente, el que sonríe en cenas cuando Camila lo mira con ojos que piden olvido. Pero también fui la sombra que conocía sus escondites. El pasaje con murales donde se besaron, la confitería con la marquesina verde, el estacionamiento subterráneo detrás del centro comercial. Los encontré en lugares donde la posibilidad de ser descubiertos era un filo. Vi cómo, cómodos en su impunidad, se entregaban con una torpeza que me quemó. No los confronté directamente la primera vez, simplemente me hice visible. Una figura en el retrovisor, una puerta que cruza su sombra. Entendí que la humillación más sutil es la certeza del otro, de que tú los ves y no haces nada. Camila fingió que la culpa le pesaba. A veces lo hacía con sinceridad, a veces con la facilidad de quien ha aprendido a racionalizar sus atajos. Mateo, en cambio, fue menos ceremonioso. Seguía con su vida como si pudiera sortear consecuencias. Eso me picó más que cualquier excusa. Él no se detenía. Yo aprendí a hacerlo, a desgastarlo por dentro. Pequeñas maniobras profesionales que volvieron su trabajo frágil, rumores silenciados en correos anónimos, clientes que tardaban en confiarle otra vez. La delgada tela que sostenía su orgullo se deshilachó con paciencia. La ira que me dejó ese descubrimiento era una cosa extraña.
Ya no era un incendio que quisiera consumir todo. Era una herramienta de frío afilado. Planeé y ejecuté con disciplina. Pero en paralelo había otra cosa que crecía en la casa. Un latido que no pedía permiso. Camila vino a decirme una tarde, con la voz que se acerca a aquello que teme: «Estoy embarazada». Dijo la palabra con la boca de quien teme destruirte sin querer. Dije el nombre que ya conocíamos los tres y que, en voz propia, se volvió más cruel: Mateo. Ella no dijo más. Yo, que había trazado mapas de venganza, sentí como la brújula perdía el norte. A partir de ese momento, la casa quedó partida en dos. Una vida pequeña crecía en un vientre que no era exclusivamente suyo ni mío, y un espacio donde la confianza se había hecho escombros. Quise 1000 cosas, y tomé una sola: convertirme en el verdugo paciente. Los seguí, los observé en la clandestinidad de sus necesidades, los sorprendí en un par de lugares donde la línea era clara: un cuarto de motel de ruta, la terraza donde la ciudad es una maqueta, y dejé que supieran que yo sabía. Pero la venganza no era lo único que me sostenía. Había noches en que, mirando el vientre de Camila, sentía una fisura en mi rencor. El latido en la pantalla de la ecografía se volvió un sonido que desarmaba argumentos. Alguien venía, posible inocencia, un cuerpo que no había pedido herencia. El plan continuó. Las pérdidas de Mateo llegaron. Contratos, confianza, el desorden que suele ser la antesala de la caída. Una madrugada, su coche apareció en las noticias locales por un accidente en la ruta. No murió, pero el incidente dejó marcas, vendajes, disculpas con voz rota, la visita pálida de Camila al hospital. Parado en la sala de espera, con las luces fluorescentes que desnudan todo, sentí una piedad que no esperaba. La piedad es un animal traicionero. Puede convivir con la ira sin que tú lo sepas. Me pregunté a quién quería realmente hacer daño: ¿al hombre que me traicionó o a la idea de aquel hogar que creía mío? Esa duda abrió una puerta peligrosa, porque entre la venganza y la piedad se instaló algo más antiguo: la necesidad de controlar el final. Y controlarlo, en mi caso, significó llevar la atención a lugares donde el riesgo se hiciera carne. Encuentros en la terraza con vertiginosas vistas, besos al borde de las barandas, sexo contra la posibilidad de ser vistos. Ellos parecían no importarse. La impunidad les daba un brillo casi suicida. Yo lo observaba todo y sentía que me acercaba al borde de lo que puedo tolerar. No quiero ser melodramático desde el inicio. Quiero que sepas que no comencé como un monstruo. Comencé como un hombre a quien le dieron un golpe y le pidieron que siguiera como si nada. Lo que sigue es la historia de cómo esa gota fue llenando un vaso hasta que el líquido se desbordó en fuego. Aquí termina la calma. Después de esa noche en que la casa pareció quedarse sin latido, algo en mí dejó de ser paciente. No fue una decisión súbita. Fue más bien la acumulación de miradas, de ausencias, de mensajes guardados en pantallas que ya no pertenecían al silencio familiar. Mi ira dejó de ser un ruido interior y se convirtió en un instrumento con el que podía medir distancias. Empecé por lo pequeño, por lo que más duele porque no hace estruendo: la reputación. Mateo vivía de la confianza que otros le daban: un contrato perdido, una entrega que no aparece a tiempo, un cliente que duda, y la vida del hombre que se cree invencible puede comenzar a desmoronarse. No quise humillarlo con gestos ostentosos. No era mi estilo. Quise que la caída tuviera roces, que cada paso fuera a escuchar cómo se le despedazaba el mundo debajo de los pies. Mandé un par de correos desde direcciones que parecían inocuas. Llamé a clientes haciéndome pasar por una voz perdida que pedía referencias. Fue un rumor en la noche que empezó a solidificarse. Lo observé en las reuniones. Esa rugosidad que antes no estaba, la palabra que se le trababa. Verlo inseguro fue un placer sutil, casi académico. Mientras tanto, dentro de la casa mantenía otra estrategia: aparecer cuando menos lo esperaran. Llegaba a horarios imposibles. Me sentaba en la cocina con un vaso de vino y miraba la pared. A Camila le molestaba. A veces me hablaba con voz cortada y me pedía calma. Otras, se me acercaba despacio y me tocaba la espalda, y por un momento me acordaba del nombre que había elegido para nosotros en una tarde de lluvia:
un nombre que ya no existía. La ambivalencia me tensaba. No quería romper todo, no aún. Quería que supieran que yo había visto, que seguía viendo, que la posibilidad del descubrimiento estaba viva como una aguja bajo la piel. Mateo, cediendo a su carácter, se volvió más errático. Bebía de noche, hacía promesas a medias y luego volvía a perder documentación. Una madrugada lo seguía hasta un bar del puerto. Lo vi entrar con una mujer que no era Camila. Esa escena, por breve que fuera, cambió algo en mí. El desprecio se mezcló con la certeza de que él no estaba enamorado, sino acostumbrado a tomar lo que quería. Supuse que la culpa, para él, era un objeto que se puede lavar con otra risa. Llegaron las noches de riesgo. Observé cómo su deseo por Camila se alimentaba de la adrenalina de ser descubierto. Empezaron a usar lugares donde la posibilidad de accidente era más que un rumor. La terraza del edificio, con su baranda metálica y la ciudad desplegada millones de metros abajo. El pasaje angosto donde las cámaras no cubren. El estacionamiento bajo el centro comercial donde las columnas hacen pasillos de sombra. Era cruel ver cómo jugaban con la idea del peligro sin medir sus consecuencias. Yo, que ya no era únicamente el marido herido, me transformé en arquitecto de escenarios. No porque quisiera verlos sufrir por la carne, por el significado. Los quise obligar a sentir la fragilidad que ellos mismos habían generado. Les robé seguridad como quien quita la alfombra bajo un pie distraído. Los filmé una noche desde el coche, con la cámara oculta que había comprado como quien se prepara para escribir una prueba. No era solo venganza, era prueba documental. Si la casa implosionaba, no quería ser el único que tuviera que limpiar los cristales. Quería que la luz de la verdad, esa que para algunos ya no existe, tocara a todos. La tensión escaló sin que ninguno de los tres quisiera admitirlo. Empezaron las discusiones menores en la cocina, las culpas que se trocaban en silencios largos y pesados. Camila intentaba justificarse con la torpeza de quien se sabe culpable y a la vez necesitaba una ternura imposible de pedir. Mateo mostraba una cara distinta, la de quien descubre que no puede escapar de su propio acto. A ratos, me preguntaba si no estaba destruyendo lo que aún podía salvarse. Pero la duda se apagaba pronto. Dentro de mí, la herida pedía que avanzara sin peros. Una noche concreta quedó marcando un antes y un después. Les seguí, con el motor apagado, hasta la terraza. La ciudad brillaba, confusa, y ellos estaban ahí como dos fugitivos en la cornisa. Camila reía con la boca abierta, y Mateo la besaba con esa fiereza que no es amor, es urgencia. Me quedé en el umbral de la puerta, no entré. No di el paso que hubiese sido un escándalo y que habría roto el tejido de la casa en pedazos visibles. Cerré la puerta dramáticamente, dibujando la amenaza. Quería ver cómo el miedo les lamía la nuca. No eran estúpidos. Supieron que yo había estado cerca. La noche que siguió fue de cuchillos mudos. El accidente que vino después no fue mi obra. No puedo pretender ese poder. Pero sí tuve la sensación terrible de que mi sombra había servido como brisa que empuja una vela ya tambaleante. Mateo se estrelló con el coche a la madrugada. No murió, por fortuna o por mala suerte. Le dejaron el ojo morado y unos cuantos huesos molestos. Nosotros, la mirada de Camila adherida a su vientre como un rito de protección. Fui al hospital con el corazón golpeándole la garganta. Ver a mi hermano con la frente vendada le quitó la rabia a mi castigo. La piedad me sorprendió, un animal que no había previsto. En la sala de espera entendí la gravedad real. Había algo en marcha más grande que mi obsesión. Un niño, o la posibilidad de uno, ya tenía un cuerpo entre nosotros. Camila, aferrada al suyo, murmuró que no quería que nada malo le pasara. Yo no contesté. Me sentí roto, y al mismo tiempo, más humano que en meses. La venganza se me quedó pegada en la garganta. Uno puede planear que alguien pierda su trabajo, que su soledad macere. Pero cuando la vida se cuela en la ecuación, la moral cambia el ángulo. Salimos del hospital con la sensación de haber cruzado un umbral que no admitía retrocesos. La casa, que antes me parecía un tablero donde mover piezas, se había convertido en un campo minado. Yo seguía buscando la manera de hacer que ambos sintieran lo que yo sentía. Esa mezcla de furia, desamparo y ruptura absoluta. No todos los métodos eran limpios.
Algunas noches me encontraba a mí mismo imaginando actos tan oscuros que me daban náuseas incluso mientras los concebía. La línea entre lo que podía hacer y lo que no se desdibujaba. Y aún así, en medio del fragor de la estrategia, a veces la ternura se incrustaba como un imprevisto. Una risa de Camila con el bebé en el vientre, un gesto pequeño que me recordaba a los nuestros, a lo que fuimos. Esas migajas de pasado me hacían doblar la guardia. Me volví impredecible incluso para mí mismo. A ratos protector, a ratos destructor. No hay mapa que aguante tanto desorden. Cuando cerré los ojos esa noche, supe que la próxima jugada no sería solo una prueba de fuego para ellos. Sería una prueba para mí. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder antes de que la casa deje de ser habitada por dos fantasmas y vuelva a respirar? Decidí que la venganza necesitaba aliento propio, no solo escurridizos empujones en la oscuridad. Si iba a correr ese riesgo moral, tenía que hacerlo con la convicción de quien fondea un barco sabiendo que el muelle se puede caer. Empecé a mover piezas con más atrevimiento, pérdidas de clientes que se volvieron públicas, una transferencia que no llegó y que él juró haber enviado, llamadas que cortaban y devolvían silencio. Vi su mundo profesional transformarse en un tablero con casillas en rojo. Lo observé en reuniones, con la voz hecha nudo. Lo vi intentar recomponer lo roto con la misma torpeza con la que yo había atado cordones de niño. Pero la noche, esa amante oscura que tanto le gustaba a Mateo, fue el terreno donde mi estrategia se hizo gesto. No bastaba con destruir su reputación. Quería subrayar la desvergüenza de su impunidad, obligarlo a convivir con la idea de que su acto no era privado sino expuesto. Así que empecé a actuar con teatralidad fría, aparecer en las entradas de los lugares donde pensaba que se escondían, encender una luz que antes no existía en un pasillo, dejar una nota anónima sobre la mesa del bar que decía simplemente, sé dónde. No quería escándalos, quería la conciencia alerta, quería que la culpa se volviera su nueva costumbre. Los riesgos se volvieron más físicos. Una noche, lo seguí hasta un motel sencillo en la ruta. No entré a la habitación. Me quedé en el corredor, esperando en la oscuridad, escuchando. Oí la puerta abrirse y cerrarse con el gesto de quienes practican el pecado con frialdad. Escuché gemidos amortiguados, respiraciones que se apresuraban. Mi cuerpo se tensó con la mezcla perversa de dolor y curiosidad. No rompí la puerta. Me senté en el coche y esperé a que salieran. Salieron riendo, como si hubieran logrado un truco perfecto. Los fotografié desde la distancia, la cámara chocando con la noche. Las fotos son prueba y cuchillo al mismo tiempo, inhumanas por su brillo objetivo. Guardé las imágenes en una carpeta y supe que, con ellas, podría hacerlos huir de cualquier vestigio de paz pública. La impunidad de ellos, antes arrogante, comenzó a tornarse nerviosa. Se miraban diferente, con esa tensión que tienen los amantes que ya no pueden fingir despreocupación del todo. Camila me buscaba con ojos que pedían tregua. Yo los miraba como un científico frente a su experimento. Alguna vez, en medio de la vigilia, pensé que me había transformado en el reflejo que siempre odié. Un hombre que utiliza la inteligencia para herir porque no sabe pedir reparación distinta. La casa dejó de ser un refugio para dormir. Era un tablero de vigilancia. Instalé una pequeña cámara en el pasillo, no para espiar sus conversaciones íntimas, aunque vi muchas, sino para tener rastros, para que la certeza de mi conocimiento fuera una nube constante sobre ellos. Verlos a través del monitor me dio una sensación extraña. Dominarlos sin tocarles la piel era más poderoso que cualquier intento directo. Sin embargo, el control es un mito cuando se lidia con la carne de los otros. Una tarde, saliendo del trabajo, prendí el motor y mi teléfono vibró con un número desconocido. Era una voz rasposa que sabía, que amenazaba. «Deja de jugar, Julián. Esto puede costar caro». Colgué con las manos frías y por primera vez en meses sentí el temblor de estar en la orilla. Me gustó, porque el miedo cambia la geometría. No siempre para el que lo siente primero. La relación entre Camila y Mateo se volvió un campo minado de deseos y remordimientos. Los encontré en una plaza con la luz del sol de tarde, con las manos entrelazadas. Los vi discutir a gritos en la cocina, con un plato partido en el suelo. Los encontré reanudando la intimidad en el coche.
con esa prisa de quienes saben que el tiempo que se roban es prestado. Cada hallazgo me era una confirmación y un tormento. La excitación de la traición les daba una osadía peligrosa. Hacían el amor en lugares donde la posibilidad de ser pillados rozaba la carne. Les vi en balcones, en baños públicos, en un pasaje que usualmente estaba vacío. No describiré con crudeza el sexo, porque la violencia emocional de la historia no necesita pornografía. Pero puedo decir que su erotismo se alimentaba del riesgo. Ardían como fósforos encendidos junto a un bidón de gasolina. La euforia de Mateo fue diluyéndose en el abismo que yo había ensanchado a su alrededor. Los rumores llegaron a su empresa. Los bancos empezaron a pedir papeles que antes no pedían. Una mañana, su teléfono dejó de sonar como antaño. La soledad lo desarmó. Lo vi hablando con un proveedor, la voz a medias, con la habitual seguridad resquebrajada. Me sentí satisfecho y al mismo tiempo cruelmente culpable. La caída había cumplido su cometido, pero ¿a qué precio? En esas semanas comenzaron a aparecer pequeñas señales de alerta, un mensaje en mi portal anónimo, baldosas que alguien removía en la acera frente a nuestra casa, una ventana que apareció abierta una madrugada sin que nadie recordara haberla dejado así. Alguien nos observaba. El juego había pasado a otra dimensión. Ya no era yo con mis maniobras contra su secreto. Era un tercero que podía entrar y cambiar las reglas. Pensé en renunciar, en quemar las fotos, en pedir perdón y desaparecer. Pero la rabia es adictiva. Se pega como una lija sobre la piel. Un miércoles, al volver del trabajo, encontré la casa con la puerta entreabierta. El olor a café flotaba. El monitor del pasillo mostraba estática por un instante y luego la imagen de la cocina. Mateo y Camila en un abrazo que parecía siempre igual. No gritó la sangre ni el insulto. Me salió un plan frío. En la pantalla guardé un fotograma. Los dos de perfil, la curva de sus cuerpos en la luz. Y lo envié, sin remitente, a varias personas del trabajo de Mateo con el asunto: ¿esto está bien? La respuesta fue inmediata. Llamadas, correos, ¿qué está pasando? Y ese ruido que se siente como piedras en el pecho de quien ve su vida pública desmoronarse. Las consecuencias fueron instantáneas. Un proveedor anulado. Un cliente que renunciaba al trato. La secretaria evitando mirarlo. La efervescencia de Mateo se convirtió en un gesticular nervioso. Me gustó la eficacia del golpe. Pero la violencia se instaló también en la casa. Gritos, golpes en la puerta, objetos que se rompían. El bebé en el vientre de Camila, siempre insistente en la ecografía, reaccionó a la tensión con patadas que se sentían como pequeños avisos de vida. Cada patada era una reclamación muda. No me elijan para el resentimiento. En la noche, cuando todo parecía calmarse, me escapaba al estudio con una copa y escribía en mi cuaderno planes, observaciones, una especie de diario de campaña. A veces las palabras se me enredaban y, en la tinta, aparecían frases que me daban miedo. Si esto no termina en algo definitivo, lo que quede de mí será ceniza. No sabía si hablaba del matrimonio, de mí o del monstruo que había permitido que creciera. La tensión escalaba como un animal que no encuentra dónde reposar. Las noches en vela alimentaban fantasías cada vez más nítidas. Una escena pública en la que todo quedara expuesto. Una pelea que terminara con la puerta cerrada del departamento y la policía en la escalera. Pero el destino tiene un trabajo propio y, a veces, la tragedia llega sin que uno la haya planeado. Un día, una llamada a la madrugada, la ambulancia, las luces, el olor a hospital. Mateo había salido de la ciudad por una entrega urgente y su coche había perdido la dirección. No murió, pero el golpe fue duro. El vendaje en la frente, el ojo hinchado, la mano fracturada. En el pasillo del hospital, vi a Camila sosteniéndose la barriga como un estandarte. La imagen me desarmó de formas que no supe admitir. La Piedad, esa compañera inoportuna, apareció sin timidez. Esa Piedad no me detuvo. Simplemente me cambió el ritmo. Ya no era el golpeador que solo buscaba castigo con precisión matemática. Me volví un hombre que también calculaba las consecuencias humanas. Entre la ira y la compasión, aprendí a moverse una nueva forma de crueldad.
la que sabe cuándo detenerse sin detenerse realmente. Así entré en las semanas que siguieron, con más ruido, con menos certezas, sabiendo que la próxima jugada podría romperlo todo. La casa dejó de ser refugio y se convirtió en teatro de procedimientos. Cada habitación parecía tener ahora un papel asignado. La cocina, tribunal, la sala, galería de acusaciones, el dormitorio, cámara de espera. Me movía entre ellas con la precisión de quien prepara una función. Luces controladas, entradas calculadas, silencios coreografiados. No lo hacía por exhibicionismo público. Lo hacía para que el castigo tuviera tiempo de entrar en la piel, para que la humillación no fuera un fogonazo sino un desgaste. Camila empezó a moverse con una cautela nueva. Antes se dejaba caer en el sillón y devoraba novelas hasta el final. Ahora cerraba puertas con el cuidado de quien no quiere despertar al espectador. A veces la miraba desde la ventana, con la luz de la tarde recortando su silueta, y me daba la impresión de que estaba envejeciendo por semanas, no por años. En el embarazo, cada gesto pequeño adquiría la gravedad de un juramento. Mateo intentó reaparecer con voz baja, pidiendo treguas que yo no estaba dispuesto a vender. Trajo disculpas, promesas, terapia, distancia, renuncias. Yo las escuchaba como quien recibe un menú de platos conocidos, todos apetecibles, ninguno nutritivo. Sabía que la única renuncia capaz de reparar lo roto no era algo que se pudiera medir en palabras. Quería hechos. Exigí límites pequeños, que evitara la casa, que no llamara a horas imposibles, que dejara lo que fuera que lo mantenía encendido lejos de aquí. Aceptó por un tiempo y después, como siempre, el carácter lo traicionó. Volvió, entró con una suavidad que pretendía ser inocua, y la casa resonó con su presencia. Los encuentros furtivos escalaron en audacia. Los vi besándose en la biblioteca municipal, entre estanterías altas que devoraban la luz. Los crucé en el coche, parada en la ruta, con asientos que olían a goma y a perfume. Los descubrí en el cuarto de servicio de un hotel de paso, con la radio encendida y la persiana a medias. No era el acto sexual lo que me ardía, aunque alguna vez la rabia me empujó a pensar en la imagen más dolorosa. Era la desfachatez de su elección repetida. Eso dolía de otro modo, porque habían hecho de mi vida un territorio circunscrito por su capricho. Una noche, después de una discusión áspera en la cocina, Camila se fue al baño y cerró la puerta. Escuché el agua correr, como si la ducha fuera una confesión líquida. Me acerqué sin pensar, y a través de la rendija vi una escena que me enmudecería por dentro. Mateo estaba del otro lado de la puerta, apoyado contra los azulejos, la respiración corta. Camila, con la cabeza inclinada, le ofrecía la mano como quien intenta sujetar a un náufrago. No pude decidir si acercarme o marcharme. La violencia temprana que me habitaba quería asomar, pero algo más viejo, quizás la piedad o un miedo a perder lo que quedaba, me retuvo. Golpeé la puerta con la palma abierta. El ruido fue seco. Salieron despacio, sin mirarme a los ojos, y la explicación que me ofrecieron fue un hilo inútil. No fue lo que piensas. No les creí. No era necesario. A veces la verdad se ve en la manera en que una persona evita una mirada. El embarazo avanzó con complicaciones menores. Mareos, episodios de presión alta que obligaron a Camila a moderar cualquier esfuerzo. Los médicos, serios, nos pidieron calma. Esa palabra, calma, era casi una provocación. ¿Cómo contener la tormenta cuando la tormenta vive dentro de una persona? Las noches en vela se convirtieron en rutina. Yo vigilaba la respiración de ella, la forma en que el bebé pateaba como una protesta. Ella me miraba con culpabilidad y a veces con súplica, como quien pide un último favor a un juez. La tensión contagió a amigos y familia. Algunos se alejaron sin ruido. Otros tomaron partido a solas y nos miraban con una mezcla de curiosidad y repulsión. La madre vino un día con la intención de mediar. Su ternura fue un látigo distinto. Camila la abrazó y lloró. Yo fingí la normalidad y, sin embargo, sentí esa punzada de vergüenza que llega cuando tu privacidad se convierte en espectáculo familiar. Mi madre no supo nunca los detalles. Se conformó con la explicación oficial. Problemas en el matrimonio. Mentiras que se acomodaban como cojines en el salón.
Los meses fueron pasando y la casa se estrechó. En la sala de estar, una pila de facturas sin abrir creció como un monumento. En el dormitorio, la ropa de Mateo, que alguna vez estuvo quemando cajones, iba dejando un rastro que parecía decir, aquí estuve. Yo recogía esas hebras y las guardaba en una caja, no por prueba ni por venganza, por memoria. Quería recordar todo, incluso las cosas pequeñas, para usarlas si llegaba el día en que mi juicio cayera en su sitio. En medio de ese asfixiante orden, se coló una escena que nunca imaginé protagonizar: el sexo entre nosotros, entre la mujer que me había prometido lealtad y yo, en la cama que habíamos elegido para la vida. No fue una reconciliación teatral, fue la expresión de una confusión mayor. Hicimos el amor una noche con una ferocidad que no buscaba olvido, sino prueba de que todavía éramos capaces de tocar lo que una vez fue nuestro. Fue intenso, torpe, sin promesas. Al día siguiente, el silencio volvió más denso. No había cura en el contacto, solo un descanso breve. El peligro, sin embargo, siguió creciendo por su cuenta. Alguien empezó a dejar notas en el buzón con frases breves. Sabemos, no tan oculto. ¿Hasta cuándo? No eran amenazas explícitas, eran pedradas en la ventana de la casa, llamadas a nuestra intimidad. Mi paranoia se alimentó de ellas. Instalé cerraduras nuevas, cambié las luces del jardín por focos más visibles. Pero nada de eso detuvo la sensación de que el mundo exterior ya conocía nuestro desorden. Una noche, la que guardo con la nitidez de una marca, encontré la cámara del pasillo desconectada. No había señales de forzamiento en la carcasa, simplemente el cable cortado con una tijera. La intención era clara. Alguien quería que nos sintiéramos desnudos sin pruebas. Sentí, por primera vez, que mi estrategia estaba dejando de bastar. Si había un tercero implicado, el juego era más peligroso de lo que había supuesto. La casa, teatro y fortaleza empezaba a fallar en su propósito. Camila me miró esa madrugada con ojos rendidos. No dijo, vámonos. No dijo, terminemos. Dijo apenas, no quiero que esto me mate. Su voz era la de quien pide piedad a la noche. La tomé en mis brazos y en ese abrazo sentí algo que no supe nombrar, la mezcla exacta de lo que podría llamarse perdón y lo que aún sería veneno. Nos sosteníamos ambos, como si el lazo que aún existía tuviera suficientes fibras para mantenernos a flote por un rato más. La casa, sin embargo, continuó su representación. Cada puerta cerrada era una duda, cada luz encendida, una sospecha. La fragilidad del embarazo hacía todo más urgente. Ya no se trataba solo de nosotros. Era una vida que, por derecho propio, exigía un espacio que no fuera la arena movediza de la mentira. Y en ese reclamo silencioso, la tensión terminó por estallar en una escena que ninguno de los tres olvidaría. Aquel estallido llegó una noche de lluvia, cuando la casa olía a humedad y a leche tibia. Camila estaba en la cocina, con el vientre ya redondo como una luna tensa. Yo estaba en el salón, revisando papeles que no le importaban a nadie. Escuché el golpe de un vaso, el ruido de un cuerpo cayendo. Corrí. Ella estaba de rodillas, respirando con dificultad, el líquido resbalando por el suelo. La ayudé a levantarse, pero su mirada me atravesó como si yo fuera el enemigo. No puedo más, dijo, entre jadeos. No puedo vivir esperando el momento en que explotes. Quise responder, pero las palabras no salieron. No había defensa posible contra la verdad que ella acababa de decir. Me quedé quieto, viéndola llorar con la respiración entrecortada. En la pared, el reloj marcaba las 3:03, y el sonido de las agujas me pareció una burla. La llevé al hospital. El médico habló de estrés, de reposo, de no cargar peso. Yo entendí que el peso ya estaba ahí, dentro de nosotros. En la habitación, mientras dormía, vi como el corazón del bebé latía en el monitor. Un golpe tras otro, regular, ajeno a todo lo que lo rodeaba. Pensé que ese ritmo era lo único puro que quedaba. Al salir del hospital, la lluvia se había detenido, pero la ciudad seguía húmeda, resbaladiza. Fui directo al apartamento de Mateo. No planeaba hablar. Necesitaba verlo, comprobar que seguía siendo de carne. Me abrió la puerta con el brazo en cabestrillo y la cara aún marcada por el accidente. Me miró como quien espera un juicio. «¿Qué quieres, Julián?», preguntó. «Ver si todavía te queda miedo».
respondí. Entré sin pedir permiso. El lugar olía a cigarrillos y alcohol. Había papeles sobre la mesa, facturas, una carta abierta de despido. Mateo no era el mismo. Había perdido peso, su voz, fuerza. Se sentó en el sofá y bajó la mirada. «No me hables de Camila», le advertí. «No vine a hablar de ella», dijo. «Vine a hablar de ti». Su respuesta me descolocó. Me contó que lo había perdido todo: trabajo, amigos, reputación. Dijo que entendía que yo necesitara verlo caer, pero que ya no quedaba nada más por quitarle. Cuando alzó la vista, sus ojos eran un espejo cansado del mío. «¿Estás satisfecho?», preguntó. No supe qué responder. Había esperado ese momento por meses, y sin embargo no sentí triunfo. Solo un hueco. La venganza no suena a victoria, suena a eco. Salí sin decir palabra. En el coche el teléfono vibró. Era Camila. «Ven», decía el mensaje. «Está viniendo». Volví a casa con el corazón latiendo en los dientes. Cuando entré, el salón estaba iluminado con una luz débil. Camila estaba sentada en el suelo, las manos sobre el vientre. Su respiración era un hilo. «¿Qué pasa?», pregunté. «Contracciones», susurró. «Muy fuertes». La llevé al hospital en silencio. En el camino pensé en todo lo que había dicho y hecho, en los correos, las fotos, las amenazas veladas. Me di cuenta de que, si algo le pasaba a ella o al bebé, no podría fingir inocencia. Yo también había puesto ladrillos en el muro de la tragedia. En urgencias, la separaron de mí. Pasé horas en un pasillo blanco, escuchando pasos, voces, monitores. Cada sonido me parecía una sentencia. Cuando por fin salió el médico, su rostro no me dio respuestas. «Está estable, pero el parto se adelantó. El niño nació al amanecer». Su llanto fue un ruido limpio, casi insultante en su pureza. Lo vi desde la distancia, envuelto en una manta azul. Camila dormía. No quise tocarlo. No podía. Me limité a mirarlo con una mezcla de ternura y horror. Mateo llegó 2 horas después. No sé cómo se enteró. Entró con paso lento, sin mirar a nadie. Me vio y no dijo nada. Caminó hasta la cuna y lo miró también. Fue entonces cuando comprendí que el silencio que habíamos mantenido todos esos meses iba a estallar. «No tienes derecho a estar aquí», le dije. «Tampoco tú», respondió. «Ninguno lo tiene». Nos miramos. No hubo gritos. Fue un cruce de miradas como 2 animales que saben que uno de los dos no saldrá entero de esa habitación. El enfermero nos pidió que saliéramos. Afuera, en el pasillo, Mateo me tomó del brazo. «¿Qué vas a hacer con él?», preguntó. «Criarlo», dije, «como castigo, como redención. No lo sé». Él asintió, con una sonrisa triste. «Entonces ya ganaste». Se fue, y con él se fue también la última excusa que tenía para seguir odiando. Esa noche, en casa, me senté solo en el sofá. La manta del bebé, olvidada sobre el respaldo, aún olía a leche y hospital. Encendí un cigarro, algo que no hacía desde antes de casarme. La primera calada me supo a derrota. La guerra había terminado, pero nadie había ganado. Durante semanas, la casa se llenó de sonidos nuevos. El llanto intermitente de Elías, los pasos cansados de Camila en la madrugada, el goteo del agua en el fregadero que nadie arreglaba. La vida seguía, pero era una imitación imperfecta, una melodía que sonaba fuera de ritmo. Dormíamos poco. Camila se movía por la casa con un aire frágil, como si cada paso la acercara a un abismo invisible. Su piel estaba pálida, su mirada opaca. A veces la encontraba mirando al vacío, con el niño en brazos, y me daba miedo. Miedo de lo que pensaba, miedo de lo que podría hacer. Intenté hablarle, pero sus respuestas eran automáticas, como si alguien más hablara por ella. Yo, por mi parte, había dejado de sentir enojo. Lo que me quedaba era una fatiga enorme, una pesadez que me seguía como sombra. Todo lo que había planeado, ejecutado, vigilado, ya no importaba. El bebé dormía, respiraba, crecía. No era culpable. Pero cada vez que lo miraba veía en su rostro la forma del pecado, la sonrisa de Mateo, el gesto de Camila cuando mentía. Era como criar un espejo. Un día la madre de Camila vino a visitarnos. Encontró la casa en silencio, con la radio encendida en una emisora sin señal. Me miró con reproche.
con esa mezcla de amor y decepción que solo las madres saben sostener. Camila no está bien, dijo. Lo sé. Y tú tampoco. No respondí. No tenía sentido explicarle que no había medicinas para la culpa. Esa noche, mientras dormía, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era Camila y me levanté. Pero era Mateo, de pie en la penumbra del comedor. No supe cómo había entrado. Tal vez conservaba una llave, o tal vez yo había olvidado cerrar. Llevaba el rostro hundido, las ojeras profundas. «Solo quiero verlo», dijo. «No puedes. Julián, por favor, solo un momento». Me quedé mirándolo, intentando reconocer en él al hermano que tuve. No lo vi. Lo que había frente a mí era una versión deshecha del hombre que me traicionó y que, de algún modo, yo ayudé a destruir. «Si lo tocas», dije con voz baja, «te mato». No sé si lo decía en serio, pero él entendió. Dio un paso atrás, levantó las manos y se fue sin decir otra palabra. Escuché la puerta cerrarse. Después, el llanto del bebé rompió el silencio, como si el miedo tuviera eco. Los días siguientes fueron una niebla. Camila no hablaba. Mateo no llamó. Yo solo vivía para las rutinas, preparar el biberón, cambiar pañales, fingir que había esperanza, pero en el fondo sabía que la tragedia no había terminado. Un mediodía, Camila me pidió salir a caminar. Dijo que necesitaba aire. Fui con ella. Caminamos hasta el parque, empujando el cochecito. Era un día claro, demasiado tranquilo. Ella se detuvo frente al lago artificial y se quedó mirando el agua. «No quiero que crezca con este peso», murmuró. «Nadie tiene que saberlo. Nosotros sí lo sabemos. Eso basta». El silencio que siguió fue espeso. Yo quise decir algo que la salvara, pero nada sonó verdadero. La vi inclinarse sobre el cochecito y besar al niño en la frente. Luego caminó unos pasos hacia adelante, hacia el borde del lago. «Camila», dije. No se giró. Se quedó ahí, con los pies casi tocando el agua. Por un instante, pensé que iba a lanzarse. Corrí. La sujeté por los hombros. Estaba temblando. «Perdóname», susurró. «Por todo». La abracé, fuerte, sintiendo cómo su cuerpo se rendía. Nos quedamos así, mientras el viento movía las hojas y el niño dormía ajeno a todo. Esa noche soñé con fuego, con una casa ardiendo desde adentro, sin llamas visibles, solo el calor. Desperté empapado en sudor y supe, sin saber por qué, que algo iba a pasar. Y pasó. Al amanecer, Camila no estaba en la cama. Fui al cuarto del bebé. La cuna estaba vacía. Salí corriendo. La puerta de la casa abierta. En el camino al parque, el aire tenía una densidad insoportable. La encontré junto al lago, de pie, con Elías en brazos. El sol empezaba a salir. «Camila», grité. Giró la cabeza, despacio, y me miró con una paz que me heló. «No puedo criarlo», dijo. «No después de todo». Di un paso más, y entonces todo ocurrió al mismo tiempo. El grito, el movimiento, el chapoteo del agua. Corrí, me lancé al lago, el agua helada cortándome la piel. La encontré sumergida, aún aferrada al niño. La arranqué de su abrazo y subí con él a la superficie. Grité hasta quedarme sin voz. La gente llegó después, pero el tiempo ya se había partido. Elías respiró. Ella no. El funeral fue breve. La tierra cayó sobre el ataúd con el sonido seco de lo inevitable. Mateo no apareció. Su ausencia fue otra forma de castigo. Me quedé solo, con un niño que no era mío, con un pasado que ardía, con un nombre que ya no me pertenecía. En la casa, todo olía a humo invisible. Cada objeto parecía una reliquia de algo que nunca debió existir. Me pasaba horas mirando la cuna, escuchando el silencio que Camila había dejado. Una noche, cuando Elías lloró por hambre, lo levanté y lo sostuve contra mi pecho. Por primera vez, sentí que no lo odiaba, que no podía, pero tampoco podía amarlo sin culpa. Le susurré al oído: «Tu madre te amó, y yo te cuidaré, aunque no sepa cómo». El niño dejó de llorar. Afuera, el viento soplaba con una calma irónica. El reloj marcó las 2:17. El mismo silencio de aquella noche volvió, pero esta vez ya no era un presagio.
Era la consecuencia. Pasaron semanas, pero el tiempo no avanzaba. Los días se repetían con una exactitud cruel. Amanecía gris. Elías lloraba. Yo lo alimentaba con manos torpes. La tarde caía sin que nada cambiara. La casa olía a leche agria y a ausencia. Me acostumbré al sonido del silencio, a hablar solo para llenar los huecos. Camila estaba en todas partes. En el vapor que salía del hervidor, en las sombras del pasillo, en las fotografías que no tuve el valor de quitar. Cada noche la oía moverse, lo juro. Escuchaba pasos suaves por el pasillo, un suspiro que se perdía en el aire. A veces creía verla reflejada en el vidrio de la ventana, con el cabello suelto y la mirada tranquila, como si todavía me vigilara desde otro lugar. Elías dormía mucho. A veces lo miraba y pensaba que había algo sobrenatural en su calma. No parecía un niño cualquiera. Apenas lloraba, apenas se movía. Me observaba con esos ojos enormes, llenos de una inocencia que me lastimaba. Lo quería, sí, pero también lo temía. En su rostro había demasiadas huellas que no eran mías. Una noche, mientras lo mecía en brazos, escuché un golpe en la puerta. Fuerte, seco. El corazón me dio un salto. Eran las 3 de la mañana. Nadie llama a esa hora sin motivo. Dejé al niño en la cuna y fui hacia la entrada. Al abrir, lo vi. Mateo. Su rostro era el mapa de la ruina. Barba crecida, ojos hundidos, olor a whisky y derrota. Llevaba una chaqueta mojada y las manos vacías. «Necesitaba verte», dijo. «No tienes nada que buscar aquí». «Es mi hijo, Julián». Esa frase me atravesó como una bala. Mi hijo, no nuestro, no su. Mi, no, le dije con voz temblorosa. No es de nadie, es de ella, y ella ya no está. Nos quedamos frente a frente, con el silencio como cuchillo. «Déjame verlo», pidió. «No, solo un minuto». No contesté, pero él ya había dado un paso dentro. El suelo crujió bajo sus botas mojadas. Avanzó hasta la cuna, despacio, como si el aire pesara. Miró al niño y sonrió con una ternura que no le conocía. «Se parece a ella», murmuró. Entonces algo dentro de mí se rompió. No fue rabia. Fue algo más profundo, algo antiguo. Sentí como el cuerpo se me llenaba de una electricidad que pedía acción. Caminé hacia él. «Sal de mi casa», le dije. «Julián, sal de mi casa». Su mirada cambió. Vi el miedo, pero también vi desafío. «No puedes criar un hijo que te recuerda cada día lo que perdiste. Y tú no puedes amar lo que destruiste», le respondí. El grito despertó a Elías. Su llanto llenó el cuarto como una alarma. Mateo retrocedió, confundido. Yo, sin pensarlo, lo empujé hacia la puerta. «¡Fuera!», grité, «antes de que termine lo que no empecé en la obra». Se tambaleó, pero no se defendió. Se fue. La puerta se cerró con un golpe que hizo vibrar los marcos. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la cuna, con el niño en brazos, temblando. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con violencia. En mi cabeza, la voz de Camila repetía su última frase. «No quiero que esto me mate». Me pregunté si ya estaba muerto desde antes, si la muerte no era el fin, sino el punto donde uno deja de reconocer su reflejo. Por la mañana, encontré una carta bajo la puerta. No la firmaba, pero sabía quién la había escrito. No vine a pelear, no vine a pedir perdón. «Pero no puedo vivir sabiendo que me quitaste lo último que tenía. Hoy terminaré con esto. Cuida de él, o no lo hagas, ya no importa». El papel tembló en mis manos. Salí corriendo. La policía encontró el coche de Mateo esa misma tarde, al borde del acantilado. Dentro, su chaqueta, una foto vieja nuestra y un chupete azul que nunca le había dado al niño. No había cuerpo. El mar lo había tragado todo. Me quedé en la orilla hasta que cayó la noche. Las olas rompían con un sonido hueco, como si aplaudieran un acto que nadie pidió. Sentí algo parecido a alivio, y me odié por eso. Volví a casa con los pies mojados, el cuerpo exhausto y una calma sin forma. Elías dormía, y la casa olía a leche y madera vieja. Me senté frente a la cuna y lo miré. «Tu padre era mi hermano», le dije en voz baja, «y yo lo maté sin tocarlo». El niño respiró profundo, ajeno a mi confesión.
¿Y tu madre? Ella quiso salvarnos a todos y se hundió en el intento. Me quedé en silencio, escuchando su respiración, sintiendo el peso de cada palabra que no podría decirle nunca cuando creciera. El reloj volvió a marcar las 2:17, el mismo minuto de la primera noche, el mismo sonido hueco del principio. Supe entonces que el ciclo se había cerrado, pero no con justicia, con ruina. Después de la desaparición de Mateo, el silencio se volvió un animal que respiraba conmigo. Los primeros días esperé el golpe en la puerta, la llamada, la confirmación de que seguía vivo. Pero el mar no devuelve lo que toma. Solo deja un rumor, un eco interminable. Pasaban las horas y yo me movía por la casa como un sobreviviente en un naufragio. Elías dormía, yo lo alimentaba. Cambiaba pañales, hervía biberones, todo en una rutina mecánica, sin alma. No pensaba, no sentía, no quería hacerlo, porque cada vez que lo miraba, el pasado me mordía los tobillos. Empecé a hablar solo, primero con frases sueltas, luego con conversaciones completas, con Camila, con Mateo, incluso con el niño cuando dormía. A veces les respondían, o eso creía. Las voces se mezclaban con el viento, con el chasquido del reloj, con el suspiro del gas en la estufa. La casa entera era una respiración constante, y ya no podía diferenciar si el sonido venía de afuera o de mi cabeza. Una noche, mientras lo mecía, escuché pasos en el pasillo, pasos suaves, casi femeninos. Camila, susurré. La puerta del dormitorio se entreabrió sola. El aire se volvió helado. No había nadie, pero el aroma a su perfume, jazmín y lluvia, inundó la habitación. Si viniste por él, dije, no lo tendrás. Elías abrió los ojos y me miró como si entendiera. Su expresión era imposible de leer, demasiado vieja para su edad. Sentí miedo. Desde esa noche, el sueño se me hizo esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el lago, veía el reflejo de Camila antes de lanzarse, y detrás de ella, la silueta de Mateo, mirándome desde el agua con una sonrisa vacía. Elías cumplió 1 año y medio. No caminaba todavía, pero sus manos buscaban siempre los bordes, las paredes, los marcos, las rendijas. A veces lo encontraba apuntando hacia rincones vacíos, riendo a carcajadas. ¿Qué ves?, le preguntaba. Él señalaba el aire y murmuraba, «Mamá». El corazón me saltaba en el pecho. Intentaba convencerme de que era casualidad, que los niños dicen palabras sin sentido, pero esa palabra, mamá, siempre aparecía cuando la temperatura bajaba, cuando la luz del pasillo parpadeaba, cuando el reloj marcaba las 2:17. Empecé a escribir en un cuaderno. Fechas, sonidos, coincidencias. 2:17, perfume, puerta, risa. Lo leía en voz alta y me parecía un conjuro. Una madrugada, el bebé se despertó llorando. Fui a su cuarto. Las ventanas estaban abiertas, las cortinas agitadas por un viento helado. Y sobre la cuna, colgando del techo, una figura hecha de trapos. Una muñeca improvisada con un vestido de Camila. No la había puesto yo. La tomé con rabia y la arrojé al fuego de la chimenea. El humo olió a perfume. Desde entonces, las cosas comenzaron a moverse solas. Una taza que cambiaba de lugar. Una puerta que se abría sin corriente. Un móvil que se encendía con videos del pasado. Una vez, mientras alimentaba a Elías, la televisión se encendió sola. El noticiero mostraba imágenes del mar. El presentador decía, «El cuerpo aún no ha aparecido». Yo apagué el televisor, pero la frase siguió sonando en mi cabeza. El cuerpo aún no ha aparecido. ¿Y si Mateo no estaba muerto? ¿Y si todo era una puesta en escena? ¿Y si él estaba ahí acechando, esperando el momento justo para reclamar lo que decía suyo? Esa idea se me metió en la sangre. Empecé a cerrar las persianas, a atrancar la puerta, a dormir con un cuchillo bajo la almohada. No podía salir, no podía confiar en nadie. Me convertí en un guardián paranoico, un hombre solo cuidando a un niño que no sabía si era su hijo o su castigo. Una tarde, al despertar de una siesta corta, vi algo imposible. Mateo, sentado en la mecedora,
con Elías en brazos. Lo sostenía con cuidado, murmurándole algo al oído. Me levanté de golpe. «¡Suéltalo!», grité. La figura alzó la vista. Era él, pero no era él. Su piel estaba pálida, húmeda, los ojos hundidos como si el mar lo siguiera habitando. «No puedes quedarte con lo que no es tuyo», dijo. Corrí hacia ellos. Tropecé. La mecedora estaba vacía. Elías dormía. Caí de rodillas, jadeando. Me temblaban las manos. No sabía si había visto un fantasma o una grieta de mi mente. Pero supe que algo en mí había cruzado una línea. Ya no distinguía entre culpa y locura. Los días siguientes fueron un desfile de delirios. Oía golpes en las paredes, pasos sobre el techo, la voz de Camila cantando la canción que le susurraba al bebé cuando estaba en el vientre. Dormía con la lámpara encendida, con el cuchillo junto a la cama. Y una noche, mientras me inclinaba sobre la cuna, sentí que alguien me tocaba el hombro. Giré. No había nadie. Pero una voz susurró en mi oído: «Devuélvelo». Me arrodillé junto a la cuna. El niño dormía, ajeno a mi ruina. «No puedo», dije en voz baja. «No puedo devolverlo porque ya no tengo a quién». El reloj marcó las 2:17. El aire se volvió pesado. El llanto de Elías comenzó sin motivo. Y entonces lo supe. La casa no me pertenecía. Nunca me había pertenecido. Era suya. De ellos. De los que no volvieron. Me quedé ahí, escuchando el llanto y el murmullo del viento, esperando una respuesta que nunca llegó. No dormí esa noche. Elías lloró hasta que su garganta se quedó sin fuerza, y cuando al fin cayó rendido, el silencio me pareció más ruidoso que su llanto. Me quedé sentado frente a la cuna, con el cuchillo en la mano, la mirada clavada en la sombra que el fuego de la chimenea proyectaba en la pared. No había fantasmas, no había maldiciones, solo quedaba mi mente, deshecha, tratando de encontrar sentido a lo que ya no tenía arreglo. Me hablaba solo, le hablaba a Camila, a veces a Mateo, otras al niño. No era así como debía terminar, les decía. No así. Las luces parpadeaban con la brisa. El reloj marcó las 2:17. Otra vez. La habitación se oscureció un instante y en ese parpadeo creí verlos. Camila detrás de mí, sosteniendo a Mateo de la mano, ambos con los pies descalzos, mojados, con el lago entero en sus ojos. Me miraban sin reproche, solo con una tristeza infinita. «Devuélvelo», dijo ella como la vez anterior. «Es mío ahora», susurré. «Nada que nace del dolor puede pertenecerle a nadie». Y desaparecieron. Cuando amaneció, yo seguía allí, el cuchillo sobre la mesa, las manos frías, el cuerpo agotado. Elías dormía, tranquilo, como si las voces no pudieran alcanzarlo. Fui hasta la ventana. Afuera, el cielo estaba gris, y una llovizna leve empañaba el vidrio. Pensé en el lago, en la profundidad de su agua, en cómo había sentido el peso de Camila bajo mis brazos aquella mañana. Entonces lo decidí. Tomé al niño en brazos, envuelto en una manta. «Vamos a casa», le dije. Él me miró con los ojos grandes, sin entender. Salí sin cerrar la puerta. Caminé por la calle desierta, descalzo, bajo la lluvia. Cada paso resonaba en el pavimento como un eco hueco. Nadie nos vio. Nadie preguntó. El mundo seguía igual, ajeno a mi ruina. Llegamos al lago al amanecer. El agua estaba quieta, sin viento. El lugar donde ella se había ido era fácil de reconocer. La piedra partida, las flores marchitas en la orilla. Me arrodillé. Elías balbuceó algo, un sonido leve, parecido a una risa. «No tengas miedo», le dije. «Ya no habrá más dolor». El viento sopló, suave, como una advertencia. Cerré los ojos, y entonces escuché su voz, la de Camila, cerca, muy cerca. «No lo hagas, Julián. No puedo más». «Sí puedes, porque él no es nosotros». Abrí los ojos, pero no había nadie, solo el agua, solo el niño. El cuchillo seguía en mi bolsillo. Podría haberlo hecho rápido, limpio, sin ruido, pero no pude. Por primera vez en meses, no pude. Me quedé allí, llorando como un niño, con el cuerpo doblado y el alma abierta. Elías
en mis brazos, me tocó la cara con su mano pequeña. Su calor me devolvió al mundo. Volvimos a casa al mediodía. El suelo estaba húmedo, las ventanas abiertas. En la mesa del comedor, una hoja arrancada de mi cuaderno, con mi propia letra, escrita en tinta corrida. A veces, destruir lo que amas es más fácil que aprender a vivir con lo que queda. Pero si aún puedes cargarlo, si aún respira, entonces la tragedia no ha terminado. Se llama vida. No recordaba haberla escrito. Guardé el cuchillo en un cajón. Encendí la radio. Una canción antigua llenó la casa. Una que Camila solía cantar mientras cocinaba. Elías rió, y por un instante ese sonido fue suficiente para mantenerme de pie. Me senté en el suelo, con él en brazos, y lo miré respirar. «Te quedarás conmigo», dije. No sé si por amor, por culpa o por castigo, pero te quedarás. Afuera, la lluvia cesó. El reloj marcó las 2:18. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no sonó a amenaza. Han pasado 17 años desde aquella mañana gris en el lago. Elías ya no es un niño. Tiene los ojos de su madre, la risa de su tío y mi silencio. Creció dentro de una casa que aprendió a no preguntar demasiado. Yo le conté una historia sencilla, una mentira necesaria, que su madre había muerto en un accidente y que su padre se había ido lejos, incapaz de volver. Él nunca insistió. Desde pequeño entendió que algunas verdades pesan demasiado para ser sostenidas por la lengua. La casa cambió con los años. Pinté las paredes, cambié los muebles, planté un rosal en el jardín. Pero el reloj del salón sigue marcando las 2:17. No lo reparé. Es mi castigo, mi recordatorio. Cada noche, cuando el silencio se posa, lo escucho sin sonido, detenido en la hora exacta en que mi vida se detuvo. He envejecido. Las manos me tiemblan un poco. A veces, mientras preparo café, me descubro hablándole a Camila en voz baja, como si todavía estuviera en el pasillo, con esa mirada mitad culpa, mitad ternura. Ya no espero respuestas, solo el alivio de imaginar que, de algún modo, me escucha. Elías estudia literatura. Escribe historias que no me deja leer, pero las deja abiertas sobre la mesa como quien ofrece una pista. En una de ellas reconocí nuestra historia disfrazada de fábula. Un hombre que vive en una casa donde el tiempo no avanza y cuida de un niño nacido del mar. Me quedé mirándola largo rato, sin saber si llorar o agradecer. Nunca le conté la verdad. No por cobardía, sino porque comprendí que algunas heridas no deben heredarse. Él no tiene culpa de nada. Y sin embargo, sé que algo en su sangre recuerda, en la forma en que observa el agua, en cómo a veces se queda mirando el horizonte con una tristeza que no aprendió de mí. Una tarde, mientras tomábamos café en silencio, me preguntó, ¿por qué nunca tuvimos más familia? Porque a veces, le respondí, amar a uno solo ya es más de lo que se puede soportar. Sonrió, sin entender del todo, y siguió dibujando círculos en la mesa con la taza. En su mirada había perdón, aunque no supiera por qué debía perdonarme. Esa noche soñé con Camila. Estábamos en el lago, pero el agua era clara, sin sombras. Me miraba y me decía, «Lo hiciste vivir». Eso era lo único que importaba. Desperté con lágrimas secas en la cara, y la sensación de que, por primera vez, no era culpa lo que me había despertado, sino algo parecido a paz. Salí al jardín. El amanecer tenía un tono azul pálido. Elías dormía. Me senté junto al rosal. El aire olía a tierra húmeda y a principio. Cerré los ojos y hablé en voz alta, sin miedo. Camila, Mateo, si hay algo de ustedes en este mundo, está aquí, respirando. Yo ya no los odio, ya no los castigo, solo los recuerdo. El viento movió las hojas, y el perfume de los rosales se mezcló con el aire. Sentí una presencia cálida detrás de mí, una sombra leve. No miré. No era necesario. Dentro de la casa, el reloj seguía detenido en las 2:17. No pienso cambiarlo. Hay relojes que no están para marcar el tiempo, sino para recordarte dónde dejaste de ser quien eras. Me levanté, entré al cuarto de Elías y lo observé dormir.
El silencio ya no era un enemigo, era una tregua. Me incliné sobre él, le acaricié el cabello y susurré: cuando te pregunten por mí, diles que fui un hombre que amó demasiado tarde, pero que al final aprendió a quedarse. Salí de la habitación, apagué la luz y antes de cerrar la puerta, miré una última vez el reloj inmóvil. 2:17. Siempre 2:17, pero por primera vez el silencio no dolía. Solo era silencio. Y en él, por fin, descansé. Suscríbete al canal y deja tu like. Fin.